Corría el año 1263 y Alejandro III reinaba como rey de Escocia. Sin embargo, no todos los pueblos de la región obedecían a sus leyes. Al oeste, las llamadas Islas del Sur recurrían a un señor diferente como su soberano, el poderoso rey de Noruega, Haakon IV. Tras enfrentarse a demandas cada vez más agresivas sobre lo que consideraba su provincia, Haakon estaba dispuesto a forzar la situación. Por desgracia, una tormenta providencial había azotado su flota, anclada en la isla de Gran Cumbrae, y ahora se estaba llevando a cabo una operación de recuperación en la playa de Largs. Ocupando un montículo cercano, el comandante noruego Ogmund Krousdan comandaba un pequeño destacamento. El clima seguía siendo tan hostil como sus enemigos escoceses, pensó, y, como para confirmar su presentimiento, sus ojos se habían fijado en el horizonte y se abrieron ligeramente. El primero de muchos enemigos emergió a la vista e inmediatamente dio órdenes de prepararse para la batalla. Los hombres imitaban su prisa, empuñando armas y escudos desgastados por la guerra al son de gritos y cuernos de guerra. La feroz lucha por las Islas del Sur se acercaba rápidamente. Para muchos, el reinado de Alejandro III fue una especie de edad de oro, último de los monarcas de Dunkeld. Su época precedió a la más famosa era de grandes conflictos, la de William Wallace, Edward Longshanks y Robert Bruce. Sin embargo, Alejandro también enfrentó sus propios desafíos. La Escocia de mediados del siglo XIII era muy diferente a la actual. Alejandro gobernaba un reino menos centralizado que su poderoso vecino inglés. Si bien su padre, Alejandro II, no logró hacer valer sus derechos sobre las tierras del norte de Inglaterra, en 1237 logró el reconocimiento implícito de su dominio, con el Tratado de York, que fijó la frontera anglo-escocesa en los conocidos ríos Tweed y Solway, una frontera prácticamente intacta hasta la fecha. Con la expansión hacia el sur ahora cerrada a sus posibilidades, Alejandro II buscó consolidar su propio control sobre sus tierras del norte. La muerte de Alan de Galloway en 1234 desencadenó una revuelta al año siguiente, cuando el rey impuso un asentamiento feudal en la región que ignoraba a su hijo ilegítimo, Tomás. A pesar de la feroz resistencia, el rey escapó por poco de ser capturado durante una emboscada cerca de Kenmore. Las fuerzas reales finalmente prevalecieron, sometiendo la que había sido una región semiautónoma a la esfera de Alejandro. Con el suroeste continental ahora inequívocamente dominado y habiendo establecido relaciones con Inglaterra, Alejandro puso la mira en las islas occidentales, nominalmente nórdicas, frente al continente. Para ello, envió una delegación importante, encabezada por 2 obispos, ante el rey Haakon IV de Noruega. Para Haakon, este era un asunto ya resuelto, ya que su predecesor, Magnus Barelegs, había obtenido el reconocimiento de su dominio sobre las islas del rey Edgar en 1098. Los representantes de Alejandro argumentaron que el acuerdo se había hecho injustamente, algo que Haakon, naturalmente, rechazó. Se insistió en el asunto, incluso ofreciéndose una gran cantidad de plata. Sin embargo, esto solo provocó la respuesta de Haakon de que su necesidad de plata no era tan grande como para desprenderse de sus tierras. Alejandro, sin embargo, no se dejaría desestimar tan fácilmente. En realidad, las islas occidentales, llamadas Islas del Sur en contraste con las Islas Orcadas y Shetland, situadas al norte, por los nórdicos, no habían formado parte del reino escocés durante siglos. Somerled, descendiente de Godofredo, el señor de las Hébridas del siglo IX, había protagonizado una especie de reconquista gaélica a mediados del siglo XII, dividiendo en 2 el llamado Reino de Man, que comprendía las islas occidentales. Hacia la década de 1240, Haraldo Lafson gobernaba un reino unido de las islas. Sin embargo, tras su ahogamiento en la Shetland, el reino se dividió de nuevo entre sus sucesores en Man y Juan, descendiente de la línea de Somerled, en las Hébridas del Norte, quien gobernaba allí con el respaldo del rey Haakon.
su señor nominal. Ante la convulsión sucesoria en la zona, Alejandro consideró el momento oportuno para actuar. En 1249, envió una solicitud a Juan para que le rindiera homenaje, solicitando un salvoconducto para presentarse ante el rey. Alejandro respondió con una nueva exigencia de entrega de los castillos de las islas, a lo que Juan se negó. Alejandro respondió concentrando un ejército y una flota en la bahía de Oban. Lamentablemente, esto no se cumpliría para los sueños de conquista de Alejandro. Según fuentes nórdicas, el rey recibió la visita de los espíritus de los santos Olaf, Magnus y Columba, quienes condenaron sus ambiciones sobre las islas. De hecho, Alejandro enfermó de fiebre y expiró en Kerrera. Sin embargo, la muerte del rey no impidió que la autoridad real se impusiera en Argyll. La causa del dominio escocés en las islas occidentales sufrió un revés en 1249. No solo falleció Alejandro II, sino que su único hijo, del mismo nombre, lo sucedió con tan solo 8 años. Afortunadamente para el reino, la minoría de edad de Alejandro III sería relativamente estable o, al menos, incruenta. Ninguna de las dos facciones que competían por el dominio pudo lograrlo por completo, y para el año 1260 el joven rey actuaba con independencia. En cuanto a la ambición de adquirir las islas occidentales, el joven rey tuvo la suerte de contar con poca o ninguna intromisión inglesa debido al creciente conflicto civil entre el rey Enrique y sus varones. En 1261, el rey Haakon se enfrentó de nuevo a embajadores escoceses, insistiendo en la cuestión de las islas occidentales, y de nuevo el monarca nórdico rechazó la nueva reclamación de Alejandro. El rey de Noruega no era una persona irrelevante del norte que se pudiera comprar. Haakon IV reinaría durante casi medio siglo, y su flota era formidable, famoso por su poder. Al igual que Alejandro Magno, impulsó una política exterior agresiva. Al final de su reinado, el reino nórdico alcanzó su máxima extensión, abarcando Islandia y partes de Groenlandia. Además, las islas del sur y el reino de Man mantenían una larga relación con su reino, algo que Haakon no tenía intención de abandonar sin luchar. Sin embargo, Alejandro Magno interpretó el último rechazo de Haakon como el pistoletazo de salida a la guerra, y en 1262 comenzaron las incursiones en Skye. El rey Haakon ya no se hacía ilusiones de que solo su presencia personal podría evitar que las islas del sur se le escaparan de las manos. Se hicieron los preparativos, de modo que las fuerzas nórdicas se habían reunido en Erdla, cerca de Bergen, en julio. La travesía del Mar del Norte transcurrió sin incidentes y, navegando hacia las islas Shetland, Haakon avanzó a paso lento, permaneciendo allí alrededor de medio mes antes de llegar a las Orcadas. Desde aquí, Caithness fue asaltada, y los lugareños se vieron obligados a pagar multas por la paz antes de que los nórdicos rodearan el cabo Wrath, llegando finalmente a Kerrera, el mismo lugar donde murió Alejandro II, antiguo enemigo de Haakon. Más barcos y hombres de las islas del sur se unieron a su contingente, sumando un total de unos 120 barcos. Por aquella época, Haakon recibió a Juan de Argyll, el hombre que Alejandro usó como excusa para iniciar la guerra. Siniestramente, Juan rechazó las súplicas del rey de reafirmar su lealtad, argumentando que poseía un reino superior al suyo. Sin embargo, Juan accedió a quedarse un tiempo, con la esperanza del rey nórdico de persuadirlo contra el agresivo monarca escocés. Haakon logró atraer, entre otros, la lealtad de Rudri y su grupo. Rudri era un capitán de barco que reclamaba la isla de Bute como su derecho de nacimiento y había sido declarado proscrito por el rey escocés. Haakon estaba deseando recibirlo, aunque quizás lo pensó mejor cuando su nuevo hombre asesinó a unos desventurados escoceses que habían abandonado recientemente un castillo allí, tras haber dejado en paz a los nórdicos. Sin embargo, Rudri resultó útil para ocupar a los escoceses. Tras tomar Bute en nombre del rey, emprendió una incursión y saqueo en la costa oeste de Escocia. En la isla de Arran,
comenzaron las negociaciones con Alejandro, con base en Ayr. También allí, Juan de Argyll se separó del rey, prometiendo si podía ayudar a lograr la paz. Alejandro, por su parte, no tenía ningún incentivo para apresurarse a llegar a un acuerdo. La tregua era útil para fortalecer sus propias fuerzas, mientras que cualquier retraso en la negociación solo aceleraba los meses de mal tiempo que harían aún más peligrosa la expedición de Haakon. Los enviados de Alejandro lograron prolongar las conversaciones, insistiendo en que la paz era una posibilidad real, a pesar de que sus preparativos indicaban lo contrario, con la esperanza, quizá, de concentrar la atención de los escoceses. Haakon se acercó a tierra firme y fijó su residencia en Great Cumbrae. Allí, otra misión fallida impulsó a muchos miembros del partido del rey nórdico a instar a la reanudación de las hostilidades. Los consejeros del rey argumentaron con razón que los escoceses estaban actuando de forma desleal. Señalaron que los escoceses solo se fortalecerían con la demora, mientras que sus propios suministros escaseaban. Finalmente, la decisión no la tomó el rey nórdico, sino la propia madre naturaleza. Una feroz tormenta azotó la flota nórdica anclada. Algunos creyeron que se trataba de brujería, e incluso amenazó al propio barco del rey, dañando y empujando a otros barcos hacia la cercana playa de Largs. Eran barcos y suministros que el rey no podía permitirse perder, por lo que se ideó una operación de recuperación. Las tripulaciones de los barcos hundidos fueron rápidamente atacadas por escoceses que esperaban y les dispararon con arcos y ondas. El combate no fue particularmente mortal, ya que los escoceses no se comprometieron a ninguna escaramuza prolongada ni a un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la saga nórdica que detalla la batalla afirma que muchos resultaron heridos en este enfrentamiento inicial. Los hombres de Haakon lo pasaron mal, pero también utilizaron sus barcos como fortificaciones improvisadas contra el implacable granizo, mientras que algunos hombres en botes pudieron reforzarlos. Una fuerza más considerable logró desembarcar, lo que fue suficiente para expulsar a los escoceses, aunque lanzaron una incursión nocturna para apoderarse de todos los bienes que pudieron. El propio rey Haakon desembarcó poco después y organizó el vaciado del cargamento restante para transportarlo de vuelta a los barcos en botes. Alrededor de este punto, los escandinavos también habían ocupado un montículo que ofrecía una vista decente de sus alrededores. Ogmund Crossdance, con un par de cientos de hombres, avistó al ejército escocés marchando hacia el horizonte. Esta fuerza atacante estaba liderada por Sir Robert Boyd, padre del hombre del mismo nombre que luchó junto a nada menos que William Wallace en la posterior Primera Guerra de la Independencia. La saga de Haakon Haakonarson relata cómo la vanguardia escocesa realizó un ataque de demostración con el objetivo de inmovilizarlos y abrir una brecha entre los guerreros de Ogmund y la mayor parte del ejército nórdico en la playa. Al estallar la lucha en la colina, el grueso del ejército escocés también se acercó. Si bien la saga no especifica quién lideró exactamente el ejército escocés, sabemos que el propio rey Alejandro resistió en Ayr. Lo más probable es que fuera Alexander Stewart, el gran mayordomo de Escocia, quien quiera que estuviera al mando ese día. Sin embargo, hizo todo lo posible por acorralar y destruir a este aislado fragmento del ejército nórdico. Fue en ese momento que los hombres del rey Haakon le instaron a retirarse. En la costa, el ejército escocés, de unos pocos miles de hombres, estaba liderado por unos 50 caballeros bien equipados. Detrás de ellos, la infantería, armada con arcos y hachas irlandesas. En tierra firme, el grueso del ejército nórdico blandía lanzas, hachas y escudos. Los escudos redondos tradicionales estaban dando paso a una forma de cometa más moderna. Las espadas, por supuesto, eran para los guerreros de mayor rango, al igual que los cascos protectores. La mejor armadura de los nórdicos en tierra firme sería clave para lo que estaba por venir. Mientras ascendían un montículo, el hijo de Andrés Nicolás aconsejó a Ogmund que se uniera al grueso del ejército. Ogmund obedeció. Al principio, sus hombres se retiraron hábilmente de la ladera,
con los escudos en alto, pero en el descenso, muchos escandinavos echaron a correr. Esto sembró el pánico entre sus camaradas de abajo. La prisa se interpretó como una señal de huida, y muchos corrieron a los botes. Esto fue mortal. El exceso de peso hundió la mayoría de las embarcaciones, matando a muchos y dejando sin apoyo a los que quedaban en la playa. Mientras tanto, algunos hombres bajo el mando de Ogmund y el hijo de Andrés Nicolás libraron una acción defensiva, aunque superados en número. La lucha fue feroz. Según la saga, cayeron muchos más escoceses. Un joven caballero particularmente audaz, un tal Perus, de noble cuna, luchó con más valentía que ningún otro y se ganó un lugar en la saga del rey nórdico. Nuestros valientes hombres fueron derrotados. En la lucha de la guerra, el campeón elegido por el enemigo, ese valeroso caballero. Los buitres se saciaron con la carne del desamparado. Además de la caída de Perus, los nórdicos también vieron caer a algunos de sus compañeros. Mientras tanto, otra tormenta rugía, como si la naturaleza reflejara la carnicería de la batalla. Incapaz de intervenir con toda su fuerza, el rey Haakon logró enviar a 2 tenientes para ayudar a sus guerreros. Desafortunadamente, solo un hombre y su grupo lograron llegar a la costa. Rognvald y sus hombres fueron obligados a regresar a su barco. Esta llegada de refuerzos pareció tranquilizar a los hombres que habían luchado durante tanto tiempo. Con la llegada de Eilif, los nórdicos tuvieron la fuerza para hacer retroceder a los escoceses hacia el montículo. La ventaja numérica no inclinó la balanza a favor de los campo de batalla, lo que constituyó una victoria para Alejandro. Sin embargo, las pérdidas no fueron catastróficas, y al regresar a Haakon a horcadas, reforzó su posesión de las Islas Hébridas cobrando impuestos y tributos. Alejandro no había ganado nada a corto plazo. Fue el período inmediatamente posterior al Arx el que resultaría fortuito. Aunque no había caído ante sus enemigos, el rey noruego enfermó a su regreso a Orcadas a finales de octubre. Su muerte el 16 de diciembre fue más decisiva para inclinar la balanza a favor de Alejandro que la propia batalla anterior. Con la muerte de Haakon, la flota se dividió para regresar a casa. Las perspectivas de cualquier expedición posterior a largo plazo también parecían sombrías. A pesar de las incursiones y las sumisiones, Alejandro era el amo indiscutible de la costa oeste de Escocia, desde Ross hasta Kintyre. Los monarcas nórdicos siempre habían sido señores distantes y, dado el fracaso de Haakon en resolver el asunto decisivamente, ya no se podía contar con el apoyo de los isleños del sur. Alejandro siguió adelante, preparando una invasión de la isla de Man. El rey Magnus sabía que no debía enfrentarse solo a los escoceses y se sometió. Tan solo un año después, la crónica de Manx registró que un rey ya no gobernaba en la isla, ya que, tras la muerte de Magnus, Alejandro la había anexado por completo. 1264 también vio la sumisión de Caithness y Ross, en represalia por su sumisión a Haakon. Al año siguiente,
la misma fuerza, al mando de Alan Durward y el conde Buchan, atacó Skye. Islay y las Hébridas del Sur también fueron atacadas, tras lo cual Angus MacDonald y John MacDougall se sometieron. Las conquistas y campañas de Alejandro en 1264 habían llevado al nuevo rey Magnus de Noruega a la mesa de negociaciones, pero Alejandro no tenía prisa por firmar la paz. No fue hasta 1266, con el Tratado de Perth, que se alcanzó un acuerdo definitivo. Las islas del sur fueron arrendadas a los escoceses por 4.000 marcos y un tributo anual de 100 más, mientras que el monarca nórdico tenía asegurada la posesión de las Orcadas y las Shetland. Para Alejandro, pues, había triunfado donde su gran padre había fracasado. La adquisición de las islas occidentales fue un éxito rotundo, y los años posteriores de paz en Escocia se recordaron como una especie de edad de oro, algo que cambió drásticamente con la muerte del rey y los años venideros de sangre y conflictos. Gracias por ver este video. Si quieres seguir mi canal, suscríbete, presiona el icono de la campana y dale me gusta.